Kung Fu Panda 1 es una de las películas de DreamWorks más famosas de todas, que sin duda ha marcado la infancia a más de uno. Tiene una buena animación, progreso de protagonista y un final desconcertante. Sin embargo, investigando por YouTube y buscando artículos sobre ello, me he dado cuenta de que nadie se ha percatado de una similitud tan clara entre Kung Fu Panda 1 y la película Silent Flute en inglés o El Círculo de Hierro en español. Durante el vídeo me referiré a la película como La Flauta Silenciosa. Hace unos meses hice un vídeo sobre proyectos truncados de Bruce Lee y los guiones de estos. Uno de ellos era esta película, Flauta Silenciosa, escrita por Bruce Lee y que salió a la gran pantalla en 1978, 5 años después de su muerte. La película Kung Fu Panda 1 es del 2007-2008. Bueno, ¿y dónde está la similitud tan grande de la que hablo para decir que Kung Fu Panda 1 esté basada en Flauta Silenciosa? Pues más allá de cosas como que usen shurikens, maestros que utilicen la flauta, maestros que dicen frases demasiado filosóficas. No es necesario buscar lo que se lleva dentro. Lo que para unos es un misterio, para otros resulta una evidencia. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Inspiración del pupilo protagonista, enfrentarse al miedo, etc. Que son cosas que van a aparecer por el hecho de ser dos películas de artes marciales. La verdadera similitud está en el rollo de dragón de Kung Fu Panda y el libro de La Flauta Silenciosa. Esta similitud no fuese tan grande si no fuese porque conseguir leer lo que hay en este rollo o libro es algo por lo que solo el elegido puede hacerlo, que tiene todo el conocimiento posible y que debe luchar por ello. Solo que su libro contiene todo el conocimiento del mundo. ¿Quién es digno de recibir el secreto para el poder ilimitado? Volverse el guerrero dragón. Y de nuevo, esta similitud no fuese tan grande si no fuese porque lo que contiene el rollo o libro es un espejo, en el caso de Kung Fu Panda 1, y un espejo en cada página del libro, en el caso de La Flauta Silenciosa. El mayor conocimiento del universo es un espejo. El sentido de este libro o rollo es precisamente mostrar a la persona que lo lee, es decir, que toda respuesta está dentro de sí misma. Esto es exactamente igual en las dos películas, y consiste en la filosofía de Bruce Lee, que es quien escribió Flauta Silenciosa. Veamos cómo se llega a estas conclusiones filosóficas en cada película. Primero veamos cómo se entiende todo esto en Kung Fu Panda 1. Cuando Po es elegido como guerrero del dragón, se muestra varias veces tanto su infinita resistencia como su nula habilidad para las artes marciales cuando es entrenado como los 5 furiosos. Los 5 furiosos son la representación del estilo del propio animal, es decir, Mantis haría el estilo de Mantis, Tigres haría el estilo de tigre, y así sucesivamente. Pero es cuando el maestro ve a Po comerse toda la despensa que ve el verdadero potencial que hay en él, y le dice que para entrenamientos normales da asco, pero el incentivo de comer le hace conseguir la técnica para ser el elegido. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los 5. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. Esto es porque Po es un panda y no puede ser entrenado como Mantis, ni como Mono, ni como los demás, ya que su potencial es distinto. Cada cual tiene su potencial. Esto es una muy clara referencia a la filosofía de Bruce Lee de expresarte tal y como eres en combate. En el caso de Bruce Lee, hablaba como tal de humanos que son mejores en unos aspectos del combate y peores en otros. I can make all kinds of phony things, you see what I mean, blinded by it, or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now that, my friend, is very hard to do, and you have to train. You have to keep your... Pero se hace entender en los animales que tienen las diferencias de combate tan radicalmente diferenciadas. Después de un largo entrenamiento basado en el incentivo de la comida, Maestro Shifu cree que ya está preparado para leer el rollo del dragón.
Cuando lo lee, tanto Po como Maestro Shifu no entienden cómo está vacío el rollo del dragón, que se suponía que debería dar las respuestas a todo. ¿Está en blanco? ¿Qué? En blanco. No lo entiendo. Es cuando su padre o padrastro le explica que las cosas son especiales si tú piensas que son especiales. Entonces Po entiende el significado del libro. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. Cuando Tai Lung lo lee, tampoco lo entiende, y Po le explica que no existe algo así como el rollo del todo conocimiento, y que simplemente eres tú, y nada más. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¿Qué? No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. Ahora veamos la filosofía en Flauta Silenciosa. La película empieza con un torneo para saber cuál es el elegido. Nuestro protagonista, Kurt, a pesar de ganar la pelea, pierde el torneo por pegar al contrincante cuando está en el suelo, y entre otras cosas por no pertenecer a la secta y no llevar traje de combate. Aún así, empieza su marcha a por el libro. Más tarde, en su primera prueba, antes de enfrentarse a su contrincante, este de nuevo se burla de que no es de ninguna secta ni sigue ningún estilo. Kurt responde que es un hombre libre y que no pelea con ningún estilo en concreto. ¿De qué secta vienes? De ninguna. ¿De ninguna? Vengo de mí mismo, ¿oyes? ¡Viene de sí mismo! ¡Un hombre no nacido de mujer! Veamos qué estilo de lucha sueles emplear. ¿Cuál prefieres? Mi estilo. Esto es una referencia a la cristalización que hacen los estilos a la hora de combatir al ser dogmas y no permitir expresarte como uno mismo. Not only separate man, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, but if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself? El estilo de ropa de combate estandarizado es algo que también criticó Bruce Lee, pero eso ya es bastante más específico. Durante gran parte de la película, Kurt está con un ciego sabio que, entre muchas frases filosóficas, por las mañanas cuando me levanto, soy como un estudiante que va a su primera clase. Acudo con la mente en blanco para grabar en ella lo que se me enseñe. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Seré muy paciente. Y un vaso vacío. Now you put water into a cup. It becomes the cup. ¿Tú eres su maestro? No, en verdad. Hemos descubierto que la mejor manera de enseñar es que el maestro sea el estudiante y el estudiante pueda obrar como maestro. Yeah, Lee's gonna teach me all this. I cannot teach you. Only help you to explore yourself, nothing more. Siguiendo con la misma filosofía de combate anteriormente explicada. Finalmente, al abrir el libro y pasar página a página, viendo que todos son espejos, se da cuenta del verdadero significado, es él mismo. Aquellos que buscan pelean sin descanso año tras año, dispuestos a pagar un terrible precio por ver este libro. Y cuando por fin lo abren con inefable expectación, esperando encontrar la justificación de su existencia, ¿qué es lo que encuentran? A sí mismos. A sí mismos. No hay tal libro, Kurt. No hay ningún conocimiento fuera de uno mismo. Como hemos podido ver, la similitud tan gigante que hay es muy notable. Es posible que alguno de los escritores cogiese la idea en algún momento, pero yo diría que está bastante claro que Kung Fu Panda 1 está basado en Flauta Silenciosa. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que veas el vídeo que hice sobre los proyectos truncados de Bruce Lee, que te dejaré en la descripción. Como recomendación personal, te
te recomiendo que veas Flauta Silenciosa. Es una muy buena película y no tan conocida por lo antigua que es. Espero que te haya gustado el vídeo y ya está otra entrega.